¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo están ustedes? Salud y paz. Y sobre todo orden y justicia. De todo esto vamos a hablar en el día de hoy, porque la verdad es que afecta a esos apartados de nuestra vida habitual, cotidiana. Hoy vamos a visitar al abogado, o a la abogada, bueno, a los abogados. Nos vamos a sentar junto a un despacho que dirige, en este caso es nuestra admirada Valle Gómez Carretero, una mujer que tiene un par de despachos a nivel nacional, pero desde luego ubicados en la zona de La Mancha, concretamente. Bien, esto es lo de menos. Lo importante es que con los medios de comunicación que tenemos, estamos en el mundo, teniendo internet y un pequeño dispositivo electrónico de estos, un móvil o un ordenador. Así que vía online vamos a visitar al abogado o a la abogada, como les decíamos. Y además con un asunto periodísticamente es tremendo, informativamente es apasionante, porque cuando desde la comunicación, cuando estamos en la calle y vemos las cosas que suceden, hay cosas que nos alarman gravemente. Y esta es una de ellas, ¿no? No vamos a hablar de sangre ni de comportamientos violentos, aunque no sabemos la violencia cómo medirla. En este caso puede desembocar en violencia. Vamos a hablar de ese abogado, de esos abogados que están tratando de impartir y repartir lo que han conocido en la Facultad de Derecho, y es justicia, luchar por la justicia, defensores de la justicia. Y de la justicia relacionada con lo más cercano que tenemos. Después de nuestros seres queridos, lo más querido es un hogar, es una casa, es un techo, es un dónde vivir. Es un mundo muy complicado. Y están ambas partes, aquel que se queda con la casa de otro y aquellos otros que se quedan sin casa después de un sacrificio de prácticamente una vida para tener un hogar. Entonces, como esto tiene muchas vertientes, depende del enfoque, depende de lo que tratemos, porque esto es muy amplio. Yo le decía antes de comenzar, hace unos instantes, a nuestra invitada Valle, estaba comentando que el tema es tan amplio como interminable, que vamos a hacer esta charla informativa con la intención de dar luz y de tener al abogado o a la abogada en casa, y nos vamos a quedar cortísimos, hagamos lo que hagamos. Entonces, vamos a ese mundo de los alquileres, de la vivienda, de las propiedades, de las inversiones, que es completísimo y creo que complejo también, dadas las circunstancias. Echarle la culpa a la justicia, pues no sé qué decirle, mire usted. Pues sí, pues sí, seguramente, porque estamos viendo muy frecuentemente, desgraciadamente, estamos viendo, es que no es justo. Es que mi mujer y yo hemos hecho cientos de sacrificios a lo largo de 20, 30 años para tener una vivienda, para tener una casa. Y resulta que, dadas las circunstancias, pues hemos ido a casa de unos hijos, hemos estado allí 15 días, que tienen una casita en el pueblo, y cuando hemos vuelto había gente dentro, y nosotros no habíamos dejado gente dentro. Parece que le dieron una patada a la puerta, entraron, o hábilmente abrieron la cerradura, se metieron, y se han hecho los dueños de la casa. ¿A que no les parece justo? ¿A que saben ustedes que esto está ocurriendo diariamente? ¿A que entre ustedes hay más de uno que tiene la sensación que le estoy contando, de impotencia, de que no hay justicia o de que no se imparte esa justicia? Estamos en la legalidad, estamos en la legalidad, estamos en la inmoralidad, de todo esto hay, pero seguramente nos tenemos que ceñir a los códigos civiles o penales. No sé en qué ámbito se mueven, pero la abogada nos lo va a decir. Valle, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Saludos. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes a todos. Pues bien, el Muy buenas. tema que planteas es muy interesante y bueno, pues la verdad es que tendríamos para hablar de él muchísimos días, necesitaríamos muchísimo tiempo. Vamos a intentar resumirlo para que todo el mundo que nos esté escuchando y viendo pueda en este caso saber que tiene solución. Eso es. María del Valle Gómez Carretero, tienen ustedes la indicación si en algún momento necesitan una abogada. Esta es de nuestra confianza, pero todos los profesionales de cualquier especialidad en cualquier ámbito tienen nuestra confianza, evidentemente. Yo no sé de qué se habla aquí, pero a ver cuántos delitos se pueden cometer o la variedad que hay de delitos para situarnos un poco.
Lo que he contado es allanamiento de morada, lo que he contado es usurpación, lo que he contado es Inqui ocupa, errores. Lo que he contado es, pues no sé, dormir fuera de casa porque te has quedado sin casa. ¿Cómo le llamamos a esto? Jurídicamente y del modo más serio posible, ¿cuál es la denominación jurídica que se le da a esto cuando este matrimonio mayor llega a su casa y resulta que se encuentran que hay allí 8 o 10 personas, 6, 4, las que sean, que han ocupado su casa y que además no se puede enfrentar a ellos? ¿Es verdad esto, que no se puede enfrentar a ellos verbalmente, me refiero? Introdúzcanos un poco en esa situación. José Luis, llevas toda la razón en lo que estás comentando. El ejemplo que tú has puesto, que no es un ejemplo, es una realidad porque pasa, en realidad es un delito de allanamiento de morada. Hay que distinguir el allanamiento de morada cuando es tu domicilio particular o asimilados, se asimiló en este caso el apartamento de la playa. Hay que distinguir usurpación cuando lo que se ocupa en este caso, imaginaos, es unas casas que están en construcción. Se ha dado mucho esto como consecuencia de la crisis inmobiliaria, han quedado muchísimas casas abandonadas o incluso viviendas de bancos, eso sería una usurpación. Y por último, el fenómeno que tú has comentado, que ahora mismo es el 70% de la problemática que se produce por la ocupación ilegal, es que nosotros, una persona en concreto, tiene una vivienda alquilada, el inquilino o arrendatario deja de pagar, se procede en este caso al lanzamiento, pero esa persona sigue viviendo allí. Es lo que se le llama inquiocupas. Inquiocupa es una persona que ha estado... Inqui, de inquilino, inquiocupas. Es una persona que ha estado un determinado tiempo en un contrato de arrendamiento, pagando sus rentas, pero en un momento determinado deja de pagar, con lo cual también nos causa un problema muy grande. Esto no viene de ahora. El tema de la ocupación ahora no es moderno, no es lo que creemos que es lo que ocurre ahora. Esto viene de hace muchísimos años. Bueno, pues el movimiento Ocupa con K, vamos a distinguirlo, de Ocupa con C. El movimiento Ocupa se creó en ciudades como Londres, como Ámsterdam, para solucionar un problema, José Luis, una problemática que había de un determinado colectivo, que eran los jóvenes, que no tenían posibilidades, como sigue siendo al día de hoy, por desgracia sigue ocurriendo, de obtener una vivienda o bien en propiedad o bien de alquiler, y entonces lo que se hacía era que se ocupaban determinadas viviendas, pero no eran de propiedad de ningún particular, eran normalmente de propiedad del Estado. Desde ese punto de vista nació o surgió la ocupación. ¿Qué ocurre? Que luego eso se ha venido moderando hasta el punto de que hoy tenemos un conflicto muy claro. Por un lado está la persona que tiene su derecho a la vivienda, pero por otro lado está la propiedad privada. En España existe la propiedad privada, con lo cual hay que preservarlo. ¿Cuál es el principal problema? Pues que a veces estas personas que ocupan las viviendas se encuentran en una situación de exclusión social, como le decimos nosotros. Para eso también hay un remedio en la justicia. También podemos acudir en este caso, tal y como vamos a comentar, al trabajador social que les va a procurar otra vivienda. Pero en principio sí quiero dejar claro, por decirlo y por poder centrarlo, esos 3 tipos de ocupación. La usurpación, en el caso de que no se trate de tu vivienda habitual, el allanamiento de morada, cuando es tu vivienda habitual o asimilados, y por último, el tema de los alquileres, que la persona finaliza su contrato de arrendamiento, pero no se marcha de esa vivienda y normalmente suele llevar aparejado que no se pagan esas rentas. Muy bien, pues empecemos por ese. El orden no va a alterar el producto, pero sí me gustaría tener tiempo para enfocar los diferentes puntos que ha mencionado, que estamos comentando. Allanamiento de morada es el allanamiento. Pero es que se dice allanamiento de morada si el propietario, ese señor mayor, ese matrimonio mayor, trata de entrar en la casa, se arma de valor y resulta que podría ser estar de alguna manera delinquiendo por allanamiento de morada, con ese término jurídico, en su casa. A ver, en este caso, el allanamiento de morada, la persona que está en una vivienda sin un título que le habilite para estar en esa vivienda, y ojo, sin consentimiento del titular, porque tú puedes estar en esa vivienda sin contrato y estás en precario, en lo que nosotros le denominamos precario. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que tú no puedes hacer es tomarte la justicia por tu mano.
¿Por qué? Porque estaríamos hablando en un allanamiento de morada o en una usurpación de un delito de coacciones. Estamos viendo todos los días en la prensa pues el típico caso de la señora que tiene su vivienda de alquiler o el señor y entonces, bueno, pues por determinadas circunstancias hay una ocupación, un allanamiento de morada o tiene un inquilino también que ha dejado de pagar, cualquiera de las dos cosas. Y bueno, pues estos señores muchas veces que están en esas viviendas puede ser que estén desempleados, puede ser que haya menores, con lo cual ahí ahora mismo no se puede pasar a echarlos de esa vivienda. Lo que tienes que hacer, tal y como comentábamos antes, es acudir al trabajador social o trabajadora social y al juez para que se le procure otra vivienda. Son lo que se le llaman las personas en desamparo y hay una ley que es la ley de escudo social que los protege. Pero eso no quita que a pesar de que tienen esa protección porque son colectivos especialmente protegidos, no se pueda buscar otra vivienda para que la vivienda que es propiedad de una persona en un delito de allanamiento de morada pues pueda quedar libre y expedita a disposición de su titular, ¿no? Aquí hay un tema que es muy candente, no sé si lo habéis oído hace muy poquito tiempo por el Partido Socialista, que el partido que gobierna en España, se ha presentado una ley en la que se permite y lo que se quiere hacer es que cuando estemos en presencia de un delito de allanamiento de morada se tenga un plazo de 48 horas porque es un delito flagrante. Un delito flagrante es que sabemos y tenemos constancia de que se está cometiendo un delito, entonces la Policía Nacional con orden judicial entraría en esa vivienda y procedería a desalojar a los ocupantes o ocupas, pero solo en el caso de que estemos ante un delito de allanamiento de morada. A esta ley se ha presentado una serie de enmiendas, estamos ahora en trámite, ha sido también, como habéis visto en todos los medios, una escisión con el otro partido, con Unidas Podemos, y bueno, estamos en espera de qué pasa. Si esto se aprueba al final, toda la maquinaria judicial se va a articular en función de este plazo de 48 horas. Por Bien. Otro lado, dime, José Luis. No, prosiga, porque es muy interesante su exposición. Por otro lado, nos queda otra vía que es la vía civil. Es la que ha habido siempre. En este caso, si estamos ante un delito, o mejor dicho, ante una actuación de ocupación de tu vivienda habitual o, en este caso, de otra vivienda, otro local, por ejemplo, aquí lo que podríamos hacer es interponer un interdicto de recobrar la posesión. Es la vía civil. Bueno, pues me pregunta mucho la gente cuando vienen aquí al despacho, pues me preguntan cuánto suele tardar. Por desgracia, la justicia en España funciona, no lo pongo en duda. Lo que ocurre es que en estos procedimientos, al día de hoy, no es tan rápida como nos gustaría que fuera. No podemos decir, hoy me han ocupado la vivienda, en 10 días voy a tenerla desocupada. A no ser que luego, bueno, pues la casuística, como todo, nos hemos encontrado también en determinados momentos que también ha sido posible un desalojo muy rápido. Yo recuerdo hace aproximadamente 2 meses tuvimos un caso de una ocupación de un señor, no era su vivienda habitual, era una vivienda que él tenía allí para alquilar y entonces hacía 2 semanas justamente, para que veáis un poco cómo es la mecánica de los ocupas, en este caso, fue una pareja con un niño a preguntar cuánto valía el alquiler de esa vivienda, la estuvieron viendo, les gustó y quedaron con el propietario, pues que en unos días se van a poner en contacto con él para poder llegar a un acuerdo en el precio y en el tiempo. Transcurrió aproximadamente 5 o 6 días y entonces una vecina de este señor lo llamó por teléfono. Mira, tal, ocurrió una cosa, hay una persona extraña que está barriendo el patio de tu casa. Esto es verídico, sí, José Luis, es verídico. Sí, entonces, claro, cuando el señor se entera de esto, llamó a la policía, pusimos en marcha todo el mecanismo, tal, fueron allí y bueno, la solución fue que las personas que estaban de ocupas tenían antecedentes penales. Entonces, ¿qué ocurre? Que al tener antecedentes penales, antecedentes por un delito de similar naturaleza, sabes que en este caso, al día siguiente de que se dicte una sentencia penal, si no hay una medida preventiva, ese señor está en la cárcel. Entonces, valiéndose de eso, conseguimos en este caso con un diálogo, pues poder que esa persona se marchara. Llegó incluso a llamar a mi cliente, se hizo con su número de teléfono pidiéndole una cantidad de 1.000 euros a cambio de que él se marchara de allí.
eso también lo vamos a hablar ahora, lo que es todo el mecanismo y todo lo que hay, pero bueno, por eso os digo que la maquinaria judicial funciona, lo que ocurre es que es lenta, salvo que en determinadas ocasiones podemos actuar rápido y podemos conseguir al final que esas personas se marchen de la propiedad que no es suya. ¿Por qué en la ley, acaba usted de mencionar 48 horas y a continuación nos dice usted que si se da el caso, pues pueden pasar 10 días? Bueno, ya hay cosas que se desajustan teóricamente en el pueblo, en el ciudadano común, ¿no? Bueno, es menos importante. La esencia es que la ley existe, usted lo ha dicho también, la ley es lenta, pero es que también, no sé cómo decir, aquí debe intervenir el Estado de alguna manera, es decir, jurídicamente y de modo ejecutivo, ¿no? Si hay una normativa legal es para respetarla y si existe para un lado y para otro, en ambos casos creo que hay que impartir justicia. Yo siempre he tenido autoenfrentamientos conmigo mismo, ¿no? Yo inicié Derecho también y en las primeras de cambio pues empecé a tener discusiones con la profesora de Filosofía del Derecho, estamos hablando ya de asignatura que está al final de la carrera, pero es que claro, apelas al origen del derecho y estamos en la misma. Soy un poco decepcionado y tengo familiares abogados, ¿no? Estoy un poco decepcionado de este tema. Y no creo que sea problema de la justicia, es problema de la acción de la justicia que ha de ser más dinámica. Bien, faltan jueces, faltan medios humanos, faltan medios técnicos, hay más problemas que policías, por decir así en un momento dado, dicho vulgarmente, pero es que es así. Y a mí me pone de mal rollo, ¿no? Todo lo que ha dicho usted es lo que hay que hacer, es lo que hay que respetar, pero luego no funciona como tal. Y ha mencionado algo que quiero subrayar porque creo que es interesante y yo desconocía, no lo había oído nunca. Fíjese que poco informado estoy, para eso estamos en comunicación con ustedes. Cuando ocurre este caso, como usted acaba de decir y como acabamos de explicar, llegan unos propietarios a su casa, se encuentran unos señores que están barriendo el patio de su casa, etcétera, etcétera, ¿se puede dirigir esa persona, el propietario, al ayuntamiento, me ha dicho usted? ¿Al ayuntamiento debe ir a informar, debe ir a pedir ayuda del ayuntamiento? ¿El departamento que se ocupa de lo social es el que se debe activar? Lo digo porque me parece que en esto yo al menos tengo un gran desconocimiento. ¿Es el propio ayuntamiento? Porque tengo conocidos que han ido al ayuntamiento y han dicho no, eso es cosa de la justicia. Entonces, claro, dice, bueno, pero no sé, tengo que ir al juez, ¿no? Denúncielo. Usted lo denuncia y se queda en denuncia, que irá y seguirá su proceso correspondiente, legal, evidentemente. Pero no le han dicho nada a estas personas de que irán 2 policías nacionales o municipales, ha mencionado usted nacionales. Es decir, que la acción no ha comenzado, por decir así. Sí, la acción jurídica, pero no ha comenzado a ver resultados. Que al final, el ciudadano medio lo que hacemos es decir, bueno, yo es que estoy pagando los impuestos, estoy haciendo todo lo que se me dice, me salto un semáforo, me multan, lógicamente como debe ser, y yo con todo respeto debo pagar lo que se ha hecho mal, pero no sabemos si el ayuntamiento es suficiente. Yo le diría que no, pero lo he conocido con gente cercana que tengo a mí, a mi persona, y que no, el ayuntamiento me han dicho, no, esto tiene usted que ir y en algunos casos, pues no sé si tiene usted que ir a la Guardia Civil y la Policía Municipal, pero si la Policía Municipal no depende del propio municipio, del ayuntamiento, es un galimatías, un desconocimiento, y no quiero ser más negativo y decir que es todo un poco un descuido de la dinámica en la que estamos sumergidos. Lo cierto es que el propietario está en la calle y el inquilino que ha dejado de pagar, como dice usted, arrimándose o aprovechando la vulnerabilidad que realmente existe, no encuentra otra solución que quitárselo al vecino, quitarle el piso. Porque el ayuntamiento, la comunidad o la situación, es decir, o el Estado, no han solucionado ese tema. No sé si se pasan la pelota o no se la pasan. Pero lo cierto es que ninguno ha tomado cartas en el asunto de un modo directo y claro. Situaciones lamentables. Matrimonio mayor,
viejecitos, que han estado toda su vida sobreviviendo, que tienen su casita, que tienen su pequeño hogar en el que han vivido toda su vida. Pongamos que uno se queda viudo o se queda viuda, o es igual, ellos dos, ¿vale? Ellos dos. Estos señores, llega un momento, dadas las circunstancias, si lo que viene asoma esta perspectiva, está asomando o está ya presente en nuestras vidas, asoma que no tienen ni casi para comer. Ahora llega el tema, después de haber pasado una pandemia, ahora llega el tema de la inseguridad ciudadana que tenemos por, en fin, los conflictos bélicos y la situación real que resuena y nos llega a todos. En resumen, que no tiene, con lo que le ingresan, no tiene para pagar la luz. Y si no puede pagar la luz eléctrica, se la corta. Y si al mismo tiempo, o en caso similar, ese matrimonio propietario de la vivienda que le han usurpado, que le han quitado, el término ya jurídico lo pone usted, que han realizado ese allanamiento de morada, si le corta la luz a los tipos invasores, a los ocupas, si le corta la luz, es un delito. O sea, tiene que pagarle la luz a los ocupas, tiene que pagarle el agua a los ocupas. Incluso, si se le ocurre coger un saco de dormir para hacer alguna presión, o porque no tiene otro sitio y se va a dormir al portal, que más arriba, encima, piso de arriba, tiene su vivienda, a eso le llaman presión o algo parecido, a los inquilinos. Fíjese, o sea, es que este tema está ahí. El propietario tiene que seguir pagándole la luz al ocupa y el agua. ¿Hay mayor injusticia? Y de estos casos, usted debe saberlo mejor que nadie, debe haber muchísimos, no son 4 excepciones. Me he soltado un poco el lastre. Discúlpeme. No se preocupe. José Luis, está claro que es un tema que todas las situaciones que está planteando es un tema que, por desgracia, está a la orden del día. Lo que sí quiero insistir es que no pensemos que la ocupación es un fenómeno romántico, vamos a ver, en el sentido de que es un derecho de vivienda. No, para todas esas personas, todos esos colectivos, y quiero que quede claro, que no tienen en este caso acceso a una vivienda, que están desprotegidos, para eso está la que se llama la ley de escudo social. O sea, lo que se hace, tal y como lo hemos comentado antes, es que cuando se pone una denuncia, son los entes, en este caso locales o autonómicos, los que tienen que hacerse cargo de esas personas procurándole una vivienda, no el propietario individual. Eso no se puede consentir. Y lo que sí pediría yo, y en este caso me gustaría, es que lo que he empezado diciendo tiene solución, pero que se agilizara. A mí me parece perfecto que tengamos una ley que en un plazo de 48 horas una persona que está cometiendo un delito flagrante, insisto, como otro tipo de delito, se puede acceder a esa vivienda y recuperar tu propiedad. Creo que vamos por buen camino. Pero claro, eso tiene que ir en combinación con todo lo que estamos hablando. Si esas personas no pueden acceder, claro, ya entramos en un terreno que es mucho más complicado. Es cierto que esa persona no tiene recursos, porque hay mucha gente también que está trabajando en negro. Quiero decir, y yo lo veo a diario cuando hacemos una averiguación patrimonial de cualquier cosa. Entonces, entraríamos en un terreno si realmente ese colectivo está desprotegido o es que le interesa estar desprotegido. Entonces, por eso, insisto, hay solución, los servicios tienen que actuar, los juzgados tienen que actuar y todos en conjunto tenemos que hacer nuestro trabajo. Sí, pero ve usted que cojea, esa situación cojea y no... De momento, pues bueno, no hay mucho optimismo a que desaparezca esa lamentable situación. Bueno, hay una cosa, parece, usted ha mencionado antes al Estado, al gobierno en este caso, a quien lleva la administración del Estado, ha mencionado usted la situación, no sé, yo creo que resulta a veces, bueno, por lo menos chocante, ¿no? De que se dicten unas normas y no se implementen, no se pongan en funcionamiento. Tengo entendido que tanto PSOE y Podemos redactaron un decreto, estaba buscando la palabra, un decreto para paliar, tratar de allanar las dificultades que tiene este camino para ambas partes. Porque podemos decir, los abuelitos tienen una casita,
y los otros es que no tienen nada. Sí, pero usted no tiene derecho, ninguna ley lo acepta, que me quite lo que tengo. Porque ya estamos entrando, en este caso, usurpación, robo, atraco, lo que queramos. Según lo que, en fin, es lo de menos. A lo que voy es que hay un decreto en marcha, puede ser desde hace 4 años, que se viene aplazando y aplazando y aplazando, no me estoy exagerando, y aplazando más todavía. Y el último plazo está en vigor, creo que para final de diciembre. Creo que esto lleva 4 años en que la justicia no ha podido meterle mano a estos asuntos, a este problema social tan grave, porque la Administración Central redactó un decreto que trataba de buscar la solución a ambas partes, como usted acaba de señalar, que hay una situación que está ahí, está redactada, está hecha, pero no se ha implementado, no se ha llevado a efecto, no se está abordando el problema. Es posible que una problemática como la que estamos diciendo pueda estar siendo aparcada 4 años ya. Yo conozco 4 años, no sé si más. Es decir, que sale una norma, en principio modo decreto, pero para que se efectúe, se lleve a efecto, y resulta que está en el cajón, no, déjalo para adentro, es que ahora no procede. No sé por qué no procede. Si son situaciones ya políticas, estrictamente políticas, no quiero pensar personales, pero políticas. Es decir, que la solución la tienen redactada. ¿Por qué eso no sale? Porque cuando salga tendremos el siguiente problema. Los juzgados van a estar a tope con la misma situación. Porque, claro, se van aparcando y se van amontonando ese tipo de casos. Va a haber mucho trabajo para la justicia cuando el decreto pues tome vigor y se ponga en funcionamiento. Va a haber cola en los despachos de abogados y, naturalmente, en los juzgados. José Luis, estoy de acuerdo con todo lo que estás diciendo, por supuesto que sí, y quisiera añadir un tema que también es un tema candente, y es el tema ahora mismo de lo que ocurre con los alquileres. Precisamente derivado de este miedo a la ocupación de tu vivienda, incluso a los destrozos de la vivienda, porque bueno, también muchas veces cómo están esas viviendas cuando se marchan los ocupas. Ahora hablaremos de eso, si tenemos un ratito. Entonces, ¿qué hace la gente? La gente, excepto ahora lo que se pretende, por ejemplo, en Cataluña, que determinados colectivos tengan que dar una serie de viviendas, de bancos y tal, a lo que voy, la gente no alquila, no quiere alquilar directamente su vivienda. Nosotros en el despacho antes hacíamos muchos contratos de alquiler, ahora hacemos muchos menos, pero porque realmente la gente no quiere alquilar su vivienda. ¿Esto qué conlleva? Pues esto conlleva la ley de la oferta y la demanda. Al haber menos viviendas en alquiler, yo lo que hago es que incremento el precio de la que tengo. Por eso también el Estado ha tenido que regular y se pretende esa regulación de un precio, unos límites al alquiler. Entonces, esto al final lo que lleva a la población, a los jóvenes ahora mismo que consigan su primer empleo, como decíamos, no tienen en este caso capacidad económica para hacer frente a un alquiler en el precio que está. Todo esto hay que, de alguna manera, que es muy complicado, pero todo esto hay que regularlo para que la gente pueda y sepa que se puede tener una vivienda digna sin necesidad de una ocupación. Insisto, si tú no te lo puedes permitir, pues entonces vamos a hacer que el Estado regule, financie, subvencione, como lo queramos llamar, para que tú puedas, por un lado, tener acceso a tu vivienda en cumplimiento de tu derecho, pero no delincas, no ocupes una vivienda que no es tuya. Y al hilo de lo que estábamos comentando, el miedo de la gente, es miedo. Realmente muchas veces lo que se dice es miedo. ¿Por qué? Pues porque, claro, luego se nos dice también, no, es que yo mañana, si a mí esa vivienda me la ocupan, pues hay empresas especializadas en todo este tema para desalojar. Quisiera también poner una nota un poco, no en contra de esas empresas, pero sí un poco en contra de muchas veces de cómo se procede. Tú no puedes llevar allí a 2 personas corpulentas para amedrantar a los que están. Estamos hablando de un delito de coacciones. Ante eso, pues otras medidas. Indudablemente, José Luis, al día de hoy, cualquier persona que pretenda alquilar una vivienda local o otro tipo de inmueble, existen seguros de impago de rentas y normalmente ese seguro lleva vinculada una cláusula de protección por actos vandálicos. Creo que es la solución para mediar que tú arriendes, que estás en tu derecho. Claro, pero eso será una solución a partir de ahora, porque se está esto modernizando, de alguna manera actualizando. Modernizando es un término que tampoco me gusta, es algo que debería haber existido siempre, pero bueno,
ahí está. No ha habido una creatividad en empresarios que hayan podido pensar, oye, aquí hay negocio, porque esto es un negocio. Es decir, sobre todo las empresas que se mueven en el mundo inmobiliario, decir, bueno, pues vamos a asegurar lo que se ha creado, que además se publicitan y todo lo demás, ¿no? Es decir, yo si mañana tengo la posibilidad de alquilar una vivienda propia, pues lo haré a través de esa empresa, con lo cual están creando empleo, están creando riqueza y están creando soluciones. Eso va por buen camino. Pero no me voy del todo del tema anterior, porque es sangrante y es seriamente preocupante. He dicho 4 años, no sé cuántos años llevará el decreto con la intención de salir. Supongo que desde que Podemos, desde las últimas elecciones, desde que Podemos y PSOE acordaron llegar a este tipo de normativización de la situación. Pero claro, si está el propietario durante 2, 3, 4 años esperando a que salga esta norma y se pueda efectuar y encontrar una solución, esos 4 años tiene que estar pagándole el agua, la luz y no acercarse por su propia vivienda. Es tremendo. Tiene que estar pagando a los inquilinos, a los ocupas, el agua y la luz. Y ese propietario seguramente no tiene ni para pagar la luz propia o un equivalente, no tiene ni para pagar su propia luz, energía eléctrica o... Es tan incoherente, está tan desajustada la realidad con lo que sabemos que hay que hacer, porque el Ejecutivo lo hace, dicta una normativa para que se lleve a efecto. Ahí está. Pero bueno, y ahora es que mientras no entre en funcionamiento, estamos desatendiendo algo que habíamos promulgado, que habíamos tal, es decir, se ha trabajado, pero no se termina la faena. Desde luego, lo de las agencias estas, que si un propietario alquila a través de estas agencias, es un seguro de vida, por decir así, de supervivencia. Bueno, aunque pierdas un tanto, es decir, alguien alquila un piso, un apartamento, lo que sea, por 500, 600, 800 euros, y le tiene que dar un 20%, que me parece mucho, pero bueno, le tiene que dar. Pero es que es preferible que de 600 se lleven 150, porque tengo 450 seguros. Esa es una situación. Y la otra situación, de alguna manera, la ha perfilado usted también. Últimamente, los últimos 2, 3, 4, 5 días, las últimas fechas, estamos viendo, claro, ha empezado el curso, cómo estudiantes y trabajadores, chicos jóvenes, trabajadores y estudiantes, no encuentran dónde meterse. Barcelona creo que es caótico, Madrid lo es también. Es caótico, es que no hay pisos para ellos, que lo dicen, las ciudades grandes se está quedando para quienes, para que tienen poder adquisitivo, usted lo acaba de mencionar. Entonces, claro, esa gente se está amontonando en viviendas, se está desfondando económicamente, si podemos hablar de que tienen fondos, pero no sé, no se puede alquilar un piso en Madrid por menos de 1.000 euros, 1.200 euros, un piso, digo, un lugar con 30 o 35 metros para vivir, 2, 3 o 4 estudiantes. Vamos para atrás. Yo esto lo recuerdo en mis principios. Éramos 6 en una habitación, 3 literas. 3 literas de 2. Una habitación, vamos a calcular 16 metros. ¿Vale? Hablo de los años 70, principios de los 70. Estamos en el 22 del siglo nuevo. A veces creo que hay cosas que no han evolucionado al mismo ritmo que la tecnología, por ejemplo, incluso la mentalidad, la formación y la cultura de las personas. Estoy criticando y no preguntando, y mi labor es preguntar, pero también tengo que poner el punto de mira en la injusticia para denunciarla. Y es lo que yo pretendo hacer desde aquí, sirviéndome de su conocimiento, su formación y su experiencia, que lo que trata es de ayudar a los demás a través de su trabajo. Estoy señalando cosas que no comprendo. ¿En otros países pasa esto, de nuestra cercanía? ¿Pasa esto en Francia, en Alemania, en Italia? Por no decir en Suecia. No sé si su experiencia le lleva a conocer todo esto. Sí, el fenómeno de la ocupación pasa en todos los países. Independientemente de eso, como decíamos, de las viviendas social,
ante más medios, ante más alternativas para tú obtener una vivienda o para poder vivir en ella, no estamos hablando de propiedad, pues menos posibilidades de ocupación hay. Bien es cierto que en España siempre se ha considerado la vivienda en propiedad. La opción del alquiler es como una secundaria. Ahora ya parece ser que no ha sido así. Pero sí ocurre. Lo que pasa que volvemos a lo mismo. Subvenciones, vivienda social, todo el régimen de ayudas para colectivos desfavorecidos, pero desde luego no permitir estas situaciones. Eso es así. Y acudir a todos los profesionales, empezando por policías, trabajadores sociales, ayuntamiento, abogados en este caso. La persona que no tenga medios, lógicamente, puede acudir a un abogado del turno de oficio, una asistencia jurídica gratuita. Entonces, que eso no sea la causa de que se permitan todas estas actuaciones, porque son humillantes, además, tú lo estás comentando en este sentido, para una persona que toda su vida haya estado trabajando y se encuentre en esta situación. Y creo que eso no se puede consentir y, como decía, hay medios jurídicos para que esto no ocurra, o si ocurre, desde luego, para que se pueda paliar. Sí, hay medios jurídicos, pero que se tienen que, bueno, empezando por agilizar lo que hay y lo que está en proyecto, que se lleve a efecto una vez ha llegado el acuerdo, ¿no? Si se ha acordado hacer algo, háganlo. No comprendo, voy a subrayar este aspecto político, no comprendo por qué el gobierno actual, me da igual que esté, no, lógicamente estamos hablando de un caso, voy a decir apolítico, ¿no? Pero que forma parte de la convivencia. Entonces, como es un tema tan social, es muy llamativo. Es decir, redactan una norma, llegan a un acuerdo muy interesante, una posible solución, y ahí se queda en el cajón o baúl de los recuerdos. Es que han sido muchos aplazamientos. Y pienso en esa gente humilde que, claro, que trata también de sobrevivir. Por no pensar en apartamento, en la casa, en el piso segundo que puede tener en el pueblo, puede tener en la playa y que se lo han ocupado porque no vive en el pueblo de hace no sé qué. Y vuelve el hombre a la fiesta del pueblo y resulta que se encuentra a unos señores barriendo el patio de su casa. Es muy gráfica la expresión, ¿no? En fin, allanamiento de morada, usurpación. La ley escudo social, lógicamente, trae la solución. ¿Tiene usted confianza en que realmente va a empezar a funcionar con, no digo ya celeridad, con eficacia? Sí, José Luis, yo creo que sí, que si todos los colectivos implicados actúan como tienen o tenemos que actuar, yo creo que sí, que es un problema que se convertirá no como ahora, que es un problema candente, y llegará un momento que seguirá existiendo, por supuesto. Ninguna ley acaba definitivamente con un problema, pero sí será, en este caso, los casos serán inferiores y no crearán tantísima alarma social como está creando. Es que es realismo, pero no es alarma. Es que es la realidad. Estoy pensando en el futuro de cada país, el futuro del nuestro, ¿no? Los jóvenes estudiantes, los jóvenes que estudian y trabajan, los jóvenes que trabajan y no tan jóvenes, hay un colectivo de personas separadas que queda diezmada su posibilidad económica de seguir adelante, ¿no? Desde luego tiene que cambiar el ritmo de vida porque ya son dos personas, son dos apartamentos, o son dos pisos, o son dos viviendas, o son dos vidas. Que consumen, no digo el doble, pero en cuanto a vivienda, pues sí, han de consumir dos. Entonces, yo creo, por lo que estamos diciendo, deduzco que en Madrid, Barcelona y las grandes ciudades, puntos de convergencia del mundo universitario, que es el futuro, o del mundo laboral, que es el futuro, está teniendo muchísimos problemas y que hay viviendas de sobra, o hay apartamentos de sobra, o hay habitaciones de sobra. Pero usted, como ha dicho, claro, se dan cuenta de la situación y entonces ley de oferta y demanda. Si me van a estropear el piso, no lo alquilo. Y si lo alquilo, pues, en otras condiciones. Lo uno lleva a lo otro. Tengo entendido, no, me han dicho de muy buena fuente, que los propietarios, que hay propietarios que, bueno, llegan al acuerdo, llaman por teléfono, anuncian su vivienda, tal, no sé qué, llegan allí, llegan una pareja de jóvenes, porque puede ser pareja de novios o incluso un matrimonio, o, en fin, o una pareja que vive y convive, pareja de hecho, o no. Pero en la conversación con los propietarios, esto podía haber traído testimonios. Bueno, sabemos que existe. Cuando el propietario le pregunta, bueno, ¿y a qué os dedicáis? No, nosotros somos estudiantes.
¿Cómo? Pues mire, no se lo puede alquilar. Otra acción, otro hecho que va a tener su resonancia. No, porque son estudiantes. Bien es cierto que tienen sus razones. Si abrimos los micrófonos a propiedades, a propietarios, dirán, mire usted, yo es que lo alquilé a unos estudiantes, y nos podrían llover las llamadas. Yo alquilé a estudiantes, bueno, como son jóvenes, montan sus fiestas, montan sus ya, y me dejaron el piso. Tampoco se puede generalizar. Hay personas y personas, no estudiantes y estudiantes, hay personas y personas. Gente más cívica y que tiene sentido de urbanidad y de respeto a la propiedad ajena. Pero es verdad, esto está ocurriendo. Es que una de las preguntas en el perfil, ¿es usted estudiante? Es que yo creo que ya se fijarán más en el DNI. ¿Qué años tiene usted? ¿Tiene menos de 40? No me interesa. No sé. José Luis, es cierto lo que estás comentando. De hecho, yo fui estudiante hace 25 años. Bueno, cuando yo estaba en un piso de alquiler, no había ningún problema, al contrario, existían muchísimos pisos de alquiler para poder pues acceder al que tú quisieras. La solución a lo que tú estás planteando, pues lógicamente esas personas son mayores de edad, a partir de 18 años en España somos mayores de edad, con lo cual pueden tener algún tipo de responsabilidad penal, pero en este caso es un seguro de impago de rentas. Lógicamente no responden sus padres porque ellos son menores de edad. Si fueran menores de edad, sí. Aquí son mayores de edad, en este caso, sin medios económicos, con lo cual la solución a ese tema es el que hemos dicho antes, seguro por impago de rentas y por actos vandálicos, por como mañana se pueda dejar el piso. No se puede generalizar. Sí. Igualmente habrá gente y estudiantes y jóvenes estupendos y habrá gente y estudiantes que no sean tan estupendos o que en este caso ellos no entiendan que eso no se puede hacer así. Pero igualmente todo ese colectivo también tiene derecho a tener un piso donde poder hacer sus estudios. Claro. Creo que tampoco podemos en este caso cerrarnos y decir no a estudiantes, no. Creo que no es injusto y que vamos a crear precisamente una sociedad, en este caso con unas personas a las que no se les va a facilitar ni se les va a dar una oportunidad como se nos han dado a todos. Muy bien. Quiero preguntarle por ese, no sé si colectivo, pero sí debe haber un número de personas, de situaciones considerables, que es el de la vulnerabilidad. Es decir, dentro de estos ocupas, pues hay personas que tienen esa necesidad y hay un menor. Y si el menor tiene alguna dificultad, falta de atención, pequeñas discapacidades, es aún más complicado abordar ese tema desde la propia justicia, que tiene que tratar de hacer justicia y lo que hace es proteger, pero proteger sin solucionar. Es decir, proteja usted a todos los que hemos mencionado, estudiantes y no estudiantes, protéjalos en el sentido de que tengan la posibilidad de tener su pisito, su apartamento, su algo para cobijarse, estudiar, trabajar, dormir, descansar, tener un hogar, mínimo hogar, pero no desproteja al otro. Es decir, no a costa del bolsillo del propietario estábamos haciendo un favor, no. Estamos dando una solución, pero a costa del bolsillo del propietario. Es decir, si la norma existe, y existe en ambos sentidos para solucionar el tema. Es decir, es más difícil abordar un tema de ocupación cuando hay un menor y se están aprovechando de eso. No, es que tenemos un bebé, no es que tenemos un menor, no es que tenemos una persona discapacitada en la familia. La ley contempla esto con mucho rigor y con mucho respeto. ¿Están más protegidos, en una palabra, este tipo de familias? Sí, José Luis, están protegidos. Un menor, una persona en desempleo, todas estas cosas en España, la acción social, voy a decir que funciona. Tenemos la experiencia en el despacho que cuando estamos ante esas situaciones, no solo en un caso de ocupación, la ley funciona. Lo que ocurre, pues como hemos comentado con anterioridad, es que siempre una situación de desempleo que a ti en una vida laboral o que a ti en determinado tipo de documentación te venga una persona como desempleada, no equivale a la inexistencia de recursos. Todo el mundo sabe y es un hecho que en España se ha trabajado y se trabaja muchísimo en lo que le llamamos en B. Claro, si tú, en este caso, no acreditas, si no existe ningún documento que estás percibiendo ingresos, aunque los estés percibiendo por otra vía, estás, en este caso, protegido por la ley de escudo social. Todo eso no sé ahora mismo cómo se podría solucionar,
pero tenemos que tener claro que eso existe y eso causa indignación. Y la gente está indignada de que tienes al inquilino que sabes que no está dado de alta en ninguna actividad, ni por cuenta propia, ni por cuenta ajena, ni en ningún sector, y sin embargo a esa casa llegan ingresos. Tuvimos hace poco en la prensa un caso de una señora que era tarotista, echaba el tarot. Con todos mis respetos a este colectivo, no estoy diciendo quién tiene un estudio profesional y está de alta en su epígrafe del IAS, sino que estoy hablando de esto que al final es un intrusismo. Esa señora tenía ingresos, llevaba ya varios años desempeñando esa profesión y se le daba bastante bien, según comentaban los vecinos, y estaba en causa de exclusión social. Y de allí, de su oficina, en lugar de trabajo, siquiera era su vivienda habitual, no la podías echar porque esa señora era desempleada. O sea, imaginaos hasta dónde llega la pillería. Y digo pillería porque creo que eso es una situación de ser un pillo o una pilla en este caso. Sí. Entonces, bueno, esto habría también que valorarlo. Has puesto también el dedo, como decimos, en la llaga en un tema en España que algún día a lo mejor tendremos también la oportunidad de hablar, que es el tema de qué ocurre cuando hay un divorcio o una separación y una de las partes, en este caso, se queda sin vivienda porque el uso se suele atribuir a quien se queda con los menores, ¿no? Entonces, en este caso, es un tema muy interesante y yo, si vosotros queréis un día, estaría encantada de hablar de ese tema contando situaciones reales. Creo que es un tema también muy duro. Sí, es un tema muy duro. Y es muy duro, muy duro. No solamente están divididos, sino en qué condiciones quedan divididos. En fin, yo creo que si queda alguna cosa que consideres debemos mencionar, que no quede en el tintero, pero sí el allanamiento de morada lo hemos de alguna manera desarrollado. ¿Cómo se define la usurpación, en este caso, en el tema de la ocupación? Es aquel que llega, da la patada a la puerta o abre la puerta, se sitúa y eso ya no es, en fin, es inabordable por parte de la propiedad de un modo personal. La usurpación en este caso es cuando se produce la ocupación de una vivienda o de un local que no es tu vivienda, no es tu morada. La palabra que nos va a distinguir el allanamiento de morada, nunca mejor dicho, de la usurpación es si es tu morada, es el lugar donde habitas. La usurpación en España, pues principalmente, por ejemplo, en viviendas en construcción, por el tema de la crisis inmobiliaria, pues todo ese fenómeno que lleva aparejado luego enganches ilegales de agua, electricidad, estamos hablando de usurpación. Muchas viviendas de bancos, los bancos tienen una problemática ahora grandísima con todo ese tipo de viviendas, construidas o no construidas, pero que no están en uso y que ahí accede gente que no son los propietarios. Entonces, ahí tendríamos un tema de usurpación, claro, porque no es una vivienda propiedad de nadie, es propiedad del banco, pero no es morada de nadie, para que nos entendamos. Bien. Eso no, es decir, cuando alguien toma la vivienda de otro ya no es usurpación, sino es allanamiento de morada. Y lo del inquiocupa quizá no lo hemos desarrollado demasiado. Esto es lo del desahucio, ¿verdad? El inquilino que deja de pagar y pasan los meses y no lo puede echar. Y es que resulta que se ha quedado sin trabajo, o es que resulta que se ha separado y ha quedado disminuido en sus posibilidades económicas. Es decir, el inquiocupa es este que está pagando hasta que deja de pagar, en una palabra, por una circunstancia o por otra, y tiene la misma protección que colectivos más vulnerables, como hemos mencionado, aquellos que son una familia. En este caso, esta situación de los desahucios, lo que sería en este caso el juicio verbal por desahucio, hace bastante tiempo que viene regulada, porque es cierto, José Luis, que ha habido muchísimas modificaciones hasta lo que llamamos el desahucio exprés. Es una ley que se agilizó todo el procedimiento de desahucios y que se permite en este caso incluso condonar las rentas. Eso quiere decir que cuando tú presentas una demanda, en este caso, le das la opción al inquilino que se marche, aunque te deba 12 mensualidades, y tú le dices que no se las vas a exigir. Estamos hablando de, pues se llama una condonación. Entonces, aquí en este caso el tema de desahucios es cierto que está bastante regulado. ¿Dónde está el problema? Pues justamente en donde estábamos incidiendo antes. Tú presentas una demanda de desahucio, en este caso por expiración del plazo del contrato por impago de rentas, mientras que se presenta, no se presenta, la otra parte se dicta un decreto de lanzamiento, la otra parte se opone, estamos hablando de plazos como poco de 6 meses a un año, en que tienes esa persona allí, sin posibilidad de solución.
Más luego, además, que probablemente te haga una apelación de esa sentencia, con lo cual es un problema igualmente temporal, es un problema de que se necesitan medidas para que una vez que eso ocurra, esa persona tenga que desalojar la vivienda y se tenga que ir y poner esa vivienda a disposición de su propietario. Y, por supuesto, los enseres y las cosas que queden en esa vivienda pasen a disposición del propietario. Muy bien. Pues muchísimas gracias por atender nuestra llamada, por darnos luz y respuesta a esto que está ocurriendo. Sabemos que cualquier persona, cualquier profesional cercano al mundo de la justicia, al mundo jurídico, está a favor, lógicamente, de solucionar estos problemas, pero como decíamos al principio, y usted ha subrayado, es lenta. Es lenta, más la situación que circunda a todas esas lamentables situaciones que hemos ido soportando y que se ha ido enquistando. Yo me gustaría que se fuesen solucionando, sobre todo pensando en los más jóvenes, que son el futuro, son mañana. Pero es que son hoy, no hay que esperar. Tienen que hacer sus estudios, tienen que hacerlo de la modo, ya no digo digno, pero que no sea humillante. Y que tampoco sea, no sé, física e intelectualmente maltratado, porque es que a veces son maltratados. Es que psicológicamente que te diga, no, ¿es usted estudiante? Ah, pues lo siento, no le puedo alquilar mi vivienda. Ah, joder, pero si este forma parte del futuro, como si fuera un trabajador cualquiera, ¿no? Y, estoy convencido que el mundo de la judicatura está a favor de, lógicamente, de lo social y de darle solución a todo esto. Pero no lo consiguen. Yo no sé si ahora con los cambios estos que hay tan importantes a nivel jurídico, llegará alguien con más ganas de hacer cosas o con más posibilidades. Porque yo creo que todos quieren hacer el bien, todo el mundo en su trabajo, en su obligación. Pero, bueno, pasan cosas, ocurren cosas que desconocemos y no hay que pensar en la desidia. No sé qué decirle. A lo mejor hay desidia. Usted cree que no. Yo creo que hay desidia, pero también creo, José Luis, que hay esperanza. Creo que esto cada día se trabaja en ello y, bueno, pues soy partidaria y creo firmemente en que todos los colectivos vamos a hacer lo posible para darle a esto una solución y una solución satisfactoria y en un breve espacio de tiempo. Creo que se está trabajando en eso, pero que todavía nos queda mucho camino. Sí, bueno, pues ahí debemos estar todos. Ustedes, los profesionales, los ciudadanos, los medios de comunicación, unidos y trabajando por nuestro país desde cada una nuestra pequeña área o parcela. Muchísimas gracias por atendernos, Valle. No sé si quiere usted, bueno, hemos dejado y podemos recordar su contacto, es decir, su correo electrónico, si quiere usted abundar en su teléfono y tal, aunque ya sabemos su caso y creo que el de prácticamente la totalidad de los profesionales que tienen muchísimo trabajo, más fuera del despacho, más en los juzgados que en el propio despacho. Entonces, más útil que un teléfono es esto, la dirección que tenemos aquí de su correo electrónico. Queda clara para usted y, naturalmente, para todas aquellas personas, todos los profesionales que puedan necesitar, la gente que nos está escuchando y los necesita. Nuestra recomendación es que Valle Gómez trabaja y mucho por todo esto, y muy bien. Por eso lo hemos elegido a usted. Le agradecemos su presencia y la convocamos para cualquier otro momento en que tengamos temas tan interesantes, tan sociales y tan importantes en el mundo de la justicia. Hasta siempre, Valle, y mucha suerte. Naturalmente, mucho éxito en sus gestiones, en bien de los demás. Muchas gracias, José Luis. Un placer y a vuestra disposición y de cualquier persona, en este caso, que quiera informarse, pues como hemos dicho, es una cosa que tenemos que trabajar todos. Gracias. Gracias y hasta otra oportunidad.